¿Cómo inscribirse a la modalidad 40? Que esto es lo que yo ya creo que a muchos les interesa. Ahorita ya hablamos como de varios escenarios, de preámbulo, de qué viene esto. Ahora vamos a hablar de qué es lo que se necesita para inscribirse a la modalidad 40 del IMSS. Formalmente se piden algunos requisitos, los cuales en la ley solamente son dos. El primero es haber sido dado de baja por un patrón, es decir, que la persona ya no se encuentre activo ante el IMSS. El otro es presentar por escrito la solicitud de inscripción a lo que se llama continuación voluntaria del régimen obligatorio. Esto se tiene que tramitar en la subdelegación del IMSS más cercana al domicilio. Ahora, es importante que cuando se escriba la modalidad 40, debe hacerse entre los 5 años siguientes a partir de la fecha de baja del último patrón. Si han pasado 5 años y no lo han hecho, pues realmente están ya en mucha desventaja para poder hacer esto. El otro requisito es el que les había dicho, de tener como mínimo 52 semanas cotizadas ante el IMSS en los últimos 5 años, que lo que estamos hablando, porque se tiene como requisito, ¿no? para hacer esto. Bueno, en este punto les quiero dar una serie de tips para que puedan llevar a cabo la modalidad 40 y que son al margen de lo que el instituto formalmente pide, ¿no? Entonces, esto que le voy a decir son cosas que deben de considerar antes de inscribirse a la modalidad 40. Yo les diría que no lo piensen no lo tomen en cuenta cuando ya están haciendo los trámites, los van a iniciar. Háganlos antes y ustedes les vamos a explicar por qué. El primero sería que una vez que se hayan registrado o la cantidad de salario fijada para la modalidad 40, ya no pueden modificarla. Es decir, aquí no pasa como en la generación Afore, que dices, bueno, pues a lo mejor ahorita puedes, o sea, ahorita pagas 1,000 pesos y después 2,000 o 2,500. No. Lo que pasa en la modalidad 40 es que la cantidad fijada ya no se puede modificar. Entonces, aquí sí es muy importante analizar cuánto es lo que verdaderamente pueden aportar a la modalidad 40. Aquí no, como les decía, aquí no pasa como la generación afuera, donde sí puedes aportar más dependiendo de tu posibilidad, a lo mejor cambias de trabajo y puedes aportar todavía más, a lo mejor después menos, ahí finalmente todo suma. Porque en la generación afuera solamente se toma en cuenta el monto de pensión. Aquí recuerden que toda la modalidad de 40 se toma un promedio de los últimos 5 años. Aquí también les aconsejaría que no se vayan a tope y aporten el máximo dinero que puedan con el máximo esfuerzo. ¿Por qué? Porque siempre hay imprevistos. Entonces, tal vez, desgraciadamente, sufren algún imprevisto con ustedes, con algún hijo, algún familiar, y se ven obligados a ayudar a esa persona, a ustedes mismos. Entonces, si ustedes llevan a tope lo que van a aportar para la modalidad 40 y si les pasa algún imprevisto, recuerden que aquí no se pueden hacer aportaciones menores. Entonces, yo les diría, analicen cuánto es lo que pueden, con cierta holgura, y no lleven esto al tope máximo, porque siempre hay cosas que pueden suceder que nos perjudican. El otro tip que les quiero compartir es que, y bueno, que ya lo habíamos dicho, es que es muy importante que cuentan con 5 años desde su fecha de baja laboral para inscribirse a la modalidad 40. ¿Por qué insisto en esto? Porque en Rankia nos han preguntado mucho, oye, es que yo ya tengo, me dejé de trabajar en tal fecha y pues resulta que ya son más de 5 años. Entonces, es muy complicado, casi ya imposible que si no cumplen con este requisito puedan aspirar a la modalidad 40. Hay personas que a lo mejor no lo sabían, no lo tenían bien claro, por la circunstancia que sea, se tienen 5 años para hacer esto y bueno, pues son realmente, creo yo, 5 años muy buenos en los que pueden inscribirse a la modalidad. Entonces, pues bueno, quienes puedan hacerlo, analícenlo y no dejen pasar más tiempo y vayan a su subdelegación y inscríbanse, por favor. El otro tip que les quiero decir, si ya se inscribieron al régimen de continuación voluntaria, es decir, la modalidad 40, recuerden que les decía que tiene varios nombres, y dejan de pagar sus cuotas por 2 meses, causan baja inmediatamente ante el instituto. Es decir, si ustedes ya no han dado sus respectivas cuotas de modalidad 40 en 2 meses, en automático dan baja. Pero si esto les llega a suceder, pueden solicitar un reingreso.
Para esto deben hacer una solicitud antes de que pasen 12 meses contando a partir de la fecha en que se les dio de baja. Más adelante les voy a decir cuáles son los requisitos para hacer un reingreso a la modalidad 40. Pero bueno, es importante que este reingreso no dejen pasar 12 meses para solicitarlo, si no también ya no están cumpliendo con el requisito. ¿Qué otra cosa es importante ver? Bueno, si ya tenían contratada la modalidad 40 y alguien hacía aportaciones y por alguna razón vuelve a trabajar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto lo que hicimos también traer aquí, ¿por qué? Porque hay personas que, bueno, ya tienen a lo mejor un tiempo trabajando, trabajaron, ya dieron los requisitos de la modalidad 40, se salieron, a lo mejor se volvieron trabajadores independientes, pero después, bueno, como siguen en activo, o a lo mejor tienen una pequeña empresa, una mediana empresa, pero finalmente siguen en activo. Entonces, tal vez se les presenta una muy buena oportunidad para laborar, por la razón que sea. ¿Qué pasa en este caso? Pues que vuelven a trabajar. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, aunque todavía aspiran al régimen de la modalidad 40, aunque conserven el derecho a reinscribirse, si hacen esto, redefinen el monto sobre el cual se está calculando la cuota que deben aportar. Ahora, aquí deben recordar que para reinscribirse deben trabajar más de un año para que se aseguren así las semanas que deben tener. Es decir, si alguien está pensando en hacer esto, tiene que trabajar, yo aconsejaría más de un año para que no vean mermada esta posibilidad. Les voy a decir, esto a lo mejor es para personas que pues, se les tienen en puerta una muy buena oportunidad para laborar y dicen, bueno, pues sí, ¿no? O sea, me animo a volver a trabajar, ¿no? Entonces, esta opción pues sí podría ser para ellos, ¿no? Entonces, aquí nada más sucede una cosa que también vamos a ver más adelante. En este sentido, pasa también algo muy interesante. Si esa persona cumple los requisitos para la modalidad 40 y vuelve a trabajar, o volvió a trabajar después del 97, ¿qué pasa? Pues que está a lo mejor en las dos leyes, ¿no? Tanto en la ley vieja como en la ley nueva. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver qué pueden hacer esas personas, porque también es algo muy importante que nos han estado preguntando. Hasta aquí, bueno, he visto que hay algunas preguntas, al margen de que yo preparé otras más que hemos sacado de los foros de Rankia, que son como las que más, las más recurrentes, las que más, las que más se hace la gente. Voy a tomar una pregunta aquí eh, para respondérselas. Me están diciendo aquí que si la aportación de la FORE, ok, que si la aportación de la FORE también va a la modalidad 40, es decir, que si el momento de que estamos aportando a la FORE, también estamos aportando a la modalidad 40. Es lo que les decía ahorita, hay personas que están aportando en la FORE y que vamos a ver, o sea, cumplen tal vez algunos requisitos y dicen, bueno, pues a lo mejor también tengo la FORE, ¿no? Bueno, en este sentido, miren, si un trabajador hace lo que describimos, lo que les acabo de decir, es decir, si después de años volvió a emplearse, está cotizando en el régimen actual. Entonces, aquí la respuesta es no. Es decir, si una persona ahora tiene una FORE y hace aportaciones voluntarias en ella, pues porque quiere incrementar su pensión, esto no quiere decir que las aportaciones en la FORE sean cuotas voluntarias para el régimen obligatorio. Es decir, si alguien está aportando en alguna FORE, no quiere decir que esté aportando también para la modalidad 40. O sea, son dos cuestiones totalmente independientes. Y hacer aportaciones en la modalidad 40 tampoco, perdóname, en la FORE tampoco incrementa el número de semanas cotizadas. Eso solamente es para la modalidad 40. Ahora, aquí en este punto les quiero dar una recomendación. ¿Qué conviene más? ¿Aportar a la FORE o aportar a la modalidad 40? Bueno, aquí hay que destacar que si alguien de la generación 73 ya no trabajó para una empresa, decidió tener su propio negocio,
o es a lo mejor ahora un profesionista independiente exitoso, o alguien que a lo mejor se fue a otro país también por cuestiones de trabajo o por lo que sea. Antes de planear hacer sus aportaciones voluntarias a la FORE, le recomendamos que evalúe hacerlas en el régimen obligatorio o en la modalidad 40. ¿Por qué? Pues como sea, ya sea modalidad 40 o Afore, ese es un dinero que ya está ahí para su retiro. Pero la modalidad 40 es una opción para aumentar la pensión, si es que se está en posibilidad económica de hacerlo. Entonces, les vuelvo a decir, nos hemos topado con que hay personas que trabajaron hace mucho tiempo, cumplen los requisitos de la ley vieja, pero les va bien ahora como independientes y lo que están haciendo es a lo mejor aportar a su Afore, si es que vieron a un Afore y están aportando ya. Yo los invitaría a que evalúen si les conviene más estar en la modalidad 40, porque bueno, finalmente aquí en 5 años con el salario promedio que tengan, pues pueden aspirar a una pensión de más de 40,000 pesos. Y en lo que son la generación Afore, pues ahí nada más se toma en cuenta el monto que vamos ahorrando en Afore, ¿no? A ver, aquí tengo otra pregunta que también me parece interesante, que bueno, casualmente también es de las que nos preguntan mucho en los foros de Rankia. Me preguntan aquí, ¿aportar a la modalidad 40 también nos da derecho a tener servicio médico en el IMSS? Pues no, lamentablemente no. Es decir, la modalidad 40, por ley, no incluye servicios de salud. Es decir, el hecho de cotizar para tu retiro no está incluyendo los servicios médicos ni los servicios hospitalarios del IMSS. Aquí lo que les puedo decir es que sí se pueden tener estos servicios, pero para ello hay que inscribirse a otra modalidad que se llama modalidad 33 y que está contemplada, si no mal recuerdo, en el artículo 240 de la ley del IMSS. Entonces, quienes deseen tener también el servicio médico, pues bueno, tendrían que hacer esto y obviamente tendrían que estar aportando por aparte, ¿no? Bueno, entonces les decía, si quieren tener el servicio médico, pues bueno, hay que inscribirse a otra modalidad y bueno, hacerse el respectivo pago adicional a la modalidad 40. Bueno, aquí también aprovecho para comentarles, quienes quieran estar en esta modalidad 33, que es para tener el servicio médico, tienen que contratarlo en la subdelegación del IMSS local, es decir, la que les queda mejor por su domicilio. Y para ello tienen que pagar la cuota que establece el IMSS, que bueno, francamente ahorita no la tengo, pero en la subdelegación le dicen perfectamente cuál es la cuota que deben pagar. Y aquí nada más quiero hacerles la aclaración. Los servicios médicos solamente se dan en clínicas y hospitales del IMSS en territorio nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque ya les había dicho que hay personas que trabajan en el extranjero, por ejemplo, vamos a pensar en que está en Estados Unidos, que reúne los requisitos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que podría hacer esta persona es pagar el servicio médico para su familia que está en México. Porque hay gente que piensa que bueno, que está pagando sus cuotas al IMSS, etcétera, etcétera, y que puede tener servicio médico en el país donde se encuentra. Eh, pues no es así, ¿no? Digo, parece algo muy obvio, pero bueno, nos lo han preguntado. Entonces, no, este servicio solamente está limitado a servicios médicos, clínicas y hospitalizaciones que sean del IMSS, pero dentro del territorio mexicano, no se puede hacer en el extranjero. Ahora veamos, bueno, vamos a continuar, vamos a dejar un poquito las preguntas y ahorita vamos a explicar algo más de los derechos de la modalidad 40. Cuando alguien está haciendo aportaciones a la modalidad 40, ¿qué es a lo que tiene derecho? Bueno, a lo que tiene derecho es al seguro de invalidez y vida, que ya les explicaba anteriormente que si desgraciadamente se sufre algún accidente de trabajo o alguna enfermedad que sea incapacitante, bueno, pues haciendo las aportaciones a la modalidad 40 se tiene el seguro de invalidez y vida que para el IMSS. El otro es el seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez.
Que bueno, esto es prácticamente para cuando pues, ya llegamos a los 60 años, ¿no? O a la edad de retiro, pues bueno, también tenemos derecho a eso si es que alguien ha hecho la modalidad 40. La modalidad 40 también incrementa las semanas cotizadas, es lo que les decía anteriormente, ahorita que me hicieron la pregunta de que si hacer aportaciones a la FORE incrementa semanas cotizadas, no. Pero en la modalidad 40 sí se incrementan las semanas cotizadas. Otra cosa a la que tenemos derecho cuando hacemos aportaciones a la modalidad 40 es, bueno, el registro del salario base de cotización que se desea, que es lo que les venía explicando. No importa si ganaban tal vez un sueldo registrado, el último sueldo registrado ante el IMSS fue de 5,000 pesos, 10,000 pesos, vamos a pensar. Bueno, pagar la modalidad 40 da la opción de que se puede cotizar con el salario que se desee, pero recuerden que está topado a 52,575 pesos. No pueden cotizar con más. ¿Por qué? Pues porque hay un tope que el mismo IMSS nos está marcando, ¿no? Entonces no podemos exceder eso. Y por último, ¿a qué otra cosa se tiene derecho al hacer aportaciones en la modalidad 40? Bueno, también se puede hacer aportaciones a la FORE, es decir, del mismo ramo de retiro, del ramo de cesantía y edad avanzada y del ramo de la cuota social. También se puede hacer ello.